parcial y con algunas escaramuzas violentas, se desarrolla huelga en pueblos del Cibao. La ADP y el Ministerio de Educación sin acuerdo hasta el momento. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los dobles principios, que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a En Primer Plano. No, usted no se equivocó de programa ni de canal. Lo que pasa es que estamos rememorando esa gesta gloriosa de abril 1965, que aunque el estallido de la revolución fue 24 de abril, el día de ayer, como decía mi compañero, colega y hermano Napoleón, un 25 de abril era que se estaba tirando tiro. Buenas noches, comandante. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos. Realmente sí, el 25 fue que se inició realmente los enfrentamientos intensos que culminaron por el avance de los constitucionalistas con la intervención americana. 42,000 marines de Estados Unidos llegaron a República Dominicana y lo que fue una lucha entre grupos armados que buscaban reponer el gobierno del profesor Juan Bosch terminó en una gesta patriótica porque ya era contra las tropas invasoras de los Estados Unidos de Norteamérica. Siempre nuestros amigos del Partido Demócrata. Sí, nos invadieron dos veces. En el 16. Dos veces nos sí, invadieron, sí. ¿verdad? En un siglo. Sí, así es. Los demócratas. Los demócratas. Sí. Donald Trump, digo, no, es que no tenemos suerte. No, para que la gente vea, porque a veces no, que la gente dice los republicanos, que los demócratas. Coincidencia, no sabemos. Exacto. Pero los demócratas nos invadieron dos veces en el mismo siglo. Y si tú buscas quién repatrió más dominicanos, Obama o Trump. Obama, los demócratas. Entonces, no, pero eso es ya, así. Entonces pero en el gobierno de Trump no hubo un solo conflicto bélico. Así mismo es. Y mira ahora por dónde vamos. Bueno, esas son las y cosas. Y cuando Obama. Sí, tan fuerte. Entonces, siempre en este espacio le daremos, ¿verdad?, ese break que requiere recordar fechas tan históricas como esta. Ese abril realmente es un símbolo de la dignidad, de la valentía, del valor y del patriotismo de los dominicanos. Eran dos grupos de dominicanos que estaban enfrentados en principio tras el derrocamiento, que fue el génesis. Primero fue un conflicto bélico fratricida. Sí, entre hermanos. Sí, sí.
dos bandos, ¿verdad? Sí, uno encabezado por las tropas leales al triunvirato, a Donald Rick Cabral, que encabezaba por Elías Wessing y Wessing, ahí estaba Inver Barrera y otros militares. En el otro lado estaba Francisco Alberto Camaño, que asumió el liderazgo, porque hay que decirlo, porque Fernández Domínguez primero se fue al exilio, después cuando ingresó a la República Dominicana murió en el asalto al Palacio Nacional. Bueno, una gesta patriótica, revolucionaria, inconclusa, sí, y en cuanto a sus aspiraciones fracasadas. Sí. Porque en medio de las negociaciones y todo lo demás, tras la invasión de esas 42.000 tropas de marines norteamericanos, pues no se consiguió el retorno de Bosch al poder, no se consiguió que volviéramos a la constitución decretada por Bosch en el 63. Por el contrario, la mayoría de los comandantes revolucionarios encabezados por Camaño fueron llevados al exilio. Sí, sí. Y en medio del proceso democrático para elegir nuevo gobierno y nuevas autoridades, trajimos entonces a un cortesano de la era de Trujillo. Sí, porque... Trajimos a Balaguer. Así fue, porque incluso cuando ajustician a Trujillo, el presidente títere era Joaquín Balaguer. Cuando estalla la revolución, cae el triunvirato, Balaguer sale del país y después retorna y gana las elecciones fraudulentas del 66. Ahí Balaguer asume el poder en los oscuros denominados 12 años. Ahí Camaño, que era el líder, como dice Miguel, lo hacen agregado militar, después se va a París y por ahí Camaño se va a Cuba a entrenarse. El tema es que Camaño retornó al país posteriormente, en 1973, después de un entrenamiento y con varios de sus compañeros en Playa Caracoles, donde fue fusilado, que no fue que murió en combate, como dicen. Dicen que hasta un compadre fue que ordenó eso. Hay que cuidarse de ciertos compadres. Bueno. Entonces, regularmente, para esta época, los grupos populares, los grupos de avanzada, utilizan por el simbolismo, por el fervor que da esta fecha para la protesta. Hay que recordar que en abril de 1984, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, se produjo la mayor masacre que ha sufrido el pueblo dominicano después de la guerra civil de 1965. Hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todos los precios de los artículos de primera necesidad se dispararon, la gente se fue, coincidía con una Semana Santa, la gente, el dominicano, como siempre, se fue a disfrutar de Semana Santa. Cuando retornó el domingo de Ramos, todo estaba por la domingo de resurrección. Exacto. Domingo de resurrección. Sí, el domingo de resurrección. Cuando retornaron la gente, estaba eso ahí. Ahí el Falpo, el grupo, el MIUCA, los grupos de izquierda. El colectivo de organizaciones populares. Exacto, el colectivo de organización. Sí, eso fue un movimiento, si se quiere, que se convirtió en poblada. Fue un movimiento espontáneo. En principio, organizado por esos grupos populares que controlaban en gran parte el Partido Comunista del Trabajo y el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Bueno, pero... sí, ahí estaba Virtud de claro, Álvarez, sí. Ahí estaba Chalhú, que dirigía el PCT, Ramón Almanzar, y ese grupo convocó un paro en protesta por el abuso y en demanda de la rebaja de los precios. Pero recuerda que se había firmado, se había hecho la firma con el Fondo Monetario Internacional. Sí, así fue. Y eso ordenó la aplicación de una escalada alcista de precios de consumo masivo que disparó todo por las nubes. Porque el FMI hizo muchísimos recortes y realmente mandó, como siempre, apretarse los cinturones, pero a la cinturita de los más pobres. Como siempre. Y entonces ahí la gente se lanzó a las calles a protestar. El movimiento, porque hay que decirlo así, se le fue de la mano a los organizadores y realmente hubo una poblada que dejó, mal contado, 300 o 500 muertos. Mal contado.
Eso está ahí en la historia de la República Dominicana. No, Entonces, y la cantidad de saqueos que se produjeron. sí, porque no, una se le cosa fue de la mano, fue una cosa Eso fue una terrible. verdadera poblada. Sí, fue una verdadera poblada. Eso Y ya- la gente, el pueblo se lanzó a las calles a protestar. Porque por eso fue que se fue de las manos a los organizadores, a las autoridades, al gobierno, a todo el mundo. Ahí se perdieron muchísimas cosas. Primero, el movimiento tuvo una respuesta espontánea fuera de serie. Segundo, las propias autoridades del gobierno de entonces, Salvador de Blanco, entendían que eso era una huelguita más y ni siquiera tomaron la medida de precaución del lugar, como siempre toman, que Balaguer tú le convocaba una huelga y te ponía otro tanque de guerra en el puente de la 17, en los barrios de la zona norte donde se dan los mayores enfrentamientos. Para amedrentar. Cuando el gobierno de Salvador de Blanco quiso sacar el ejército a la calle, ya llevaban 2 días y la represión fue brutal. Muy desproporcionada y brutal. Brutal, Sí, fue brutal, ejecutando gente. Estaban los cazadores de montaña en la calle cazando muchachos. Sí, eso no tenía nombre. Por eso la cantidad de fallecidos durante esta poblada en el 84 que se da como número oficial está muy por debajo con los subregistros de la cantidad de jóvenes y de ciudadanos que cayeron abatidos en medio de esta poblada de 1984. Entonces, tradicionalmente para esta fecha, partiendo de eso, los grupos populares aprovechan eso. Incluso hay una consigna que decía, abril, 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 te vamos a repetir. Regularmente, eso todos los años. Entonces, pero jamás se ha repetido. No, esa refería al abril primero, abril, es del 65, y después al abril del 84. Bueno, entonces, esto es ¿por qué? Porque hoy el gobierno del presidente Luis Abinader enfrentó, si se quiere, su primera jornada de protesta grande, en el sentido de que era una convocatoria a huelga en el Cibao, que es la mayoría de las provincias, son 14 provincias que tiene la región del Cibao. Pero vamos a hablar de eso y vamos a ver cómo estuvo el movimiento huelgario por las provincias del Cibao luego de esta pausa. Ya regresamos.